Bueno, vamos a escuchar a nuestro hermano Gilberto ahora. Ajá. ¿Me oyen? Adelante, hermano, sí. Bueno, buenos días. Buenos días, hermano. El capítulo en cuestión para hoy es el capítulo 29 del libro de Éxodo, donde se habla de la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Desde el capítulo 25, más o menos, se viene hablando de el tabernáculo, del tabernáculo de reunión, de la hechura, y nos dice la palabra de Dios en lo que nos explica allí. Vemos que es una obra muy costosa en todo sentido, en esfuerzo, en dedicación, en dinero y en requerimientos muy específicos que conllevan a que sea algo muy dedicado, muy especial. Y hay algunas características. Eso sucedía en el desierto y debe haber habido mucho esfuerzo en conseguir todas esas implementos, todos esos materiales tan costosos, la hechura y el trabajo. Esfuerzo en la construcción, pero porque había muchos requerimientos muy específicos, tanto de construcción como después para su uso. Y por supuesto, esto debía ser especial porque allí iba a habitar Dios. Después de que se terminó la construcción del tabernáculo, el Señor quiso proveerse de sacerdotes que ministraran allí, que fueran, vamos a decir, los intermediarios, los interlocutores entre el pueblo de Israel y Dios, que serían esos sacerdotes. Este tabernáculo tiene su relación con luego lo que sería el Señor Jesucristo y su iglesia, que es ahora el tabernáculo. Ya, al igual que el anterior, muy costoso, muy valioso, pero este más aún, porque no fue hecho con manos de hombre, sino fue construido con el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, que el valor es incalculable. No podemos dimensionar el valor que tiene ese tabernáculo que es hoy en día para nosotros el cuerpo del Señor, la iglesia. También se han venido tratando últimamente en las prédicas los hermanos que han tenido responsabilidad de recordarnos el valor que tiene para nosotros la iglesia, un valor incalculable porque fue comprada, fue construida con la sangre preciosa del Hijo de Dios, que no tiene valor porque es tan grande el valor que no escapa a nuestra capacidad pensar qué valor tiene. Solamente debemos disfrutarla, aceptarla y recibirla. Allí en el capítulo, leamos un momento en el capítulo 27. Capítulo 27, el versículo 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo
que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. En el 28:1, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. El Señor escogió quienes iban a ser sus sacerdotes. Y varias veces lo repite allí. En el versículo 4 del mismo 28, en la segunda parte, dice: hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Nosotros sabemos que las vestiduras hoy están representadas en el cuerpo de nuestro Señor, cuando dice la palabra de Dios que estamos revestidos. Es decir, esas son nuestras vestiduras de hoy. Siguiendo allí, en el capítulo 28, que fue el que se trató ayer, en el versículo, en el capítulo 28, perdón, allí mismo en el capítulo 28, en el versículo 40 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, santificarás para que sean mis sacerdotes. En el capítulo 29 dice en el versículo 1: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Y explica allí lo que se debe hacer. En el versículo 8: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y durante todo el capítulo se viene repitiendo. Vemos en el versículo 24, también consideran a Aarón y a sus hijos. Luego en el capítulo 27, 28, en el 29, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser consagrados. En el 32, en todo. Al final del capítulo, que podríamos decir que es como el epílogo o la síntesis ya de este capítulo, en versículo, esto es lo que dice el Señor. Dice, esto desde el versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Hoy en día ese tabernáculo es nuestra iglesia. Igual que allí el Señor se reunía para hablar con ellos, el Señor hoy en día se reúne para hablar con nosotros a través de su palabra. Allí me reuniré, dice el 43, con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Aquí está muy claro el plan que el Señor tenía en aquel momento, en ese tiempo, y el mismo que tiene hoy. Conversando con el hermano Beto ayer, yo soy de las personas que
no puedo negar la evolución existe, pero en la palabra de Dios no existe evolución porque ya fue hecha, es una, no cambia, es inmovible, permanece hasta la consumación de los tiempos. Es lo mismo, es exactamente igual. El Señor es como que nos estuviese hablando hoy y dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, así como Él escogió allá a Aarón y a sus hijos, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, característica especial, pueblo adquirido por Dios. Aquel pueblo, Dios les propuso que ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios, pero es que aquí, en este caso, somos propiedad porque fue adquirido. Ya no fue de la manera en que se hizo el tabernáculo, por mano de hombre y con materiales que se corrompieron el tiempo y desaparecieron, sino somos adquiridos por Dios. Y ahí es donde está el detalle principal. ¿Cómo fue esa adquisición? Esa adquisición fue hecha con la sangre de su Hijo, con la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos aún más valor y gracias a Dios nuestros hermanos se han encargado últimamente de recordarnos. Tenemos que internalizar que somos criaturas, hijos de Dios y que somos preciosos y valiosos para Él porque fuimos comprados con la sangre de Dios, de su Hijo, de nuestro Señor. Pero ¿para qué fue esa compra? ¿Para enorgullecernos? No. Dice la misma palabra a continuación, dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el trabajo nuestro, no es otro. La historia de estas personas, la historia de los hijos de Aarón, tienen lamentablemente un final muy triste. Ellos, después de haber sido escogidos, después de haber sido ungidos, después de haber sido santificados, consagrados al Señor, luego de haber adquirido esa categoría y ese sitial de honor tan alto como ser sacerdotes del tabernáculo, muy posiblemente fue o su egoísmo o su orgullo, aunque la palabra de Dios en Levítico 10, cuando cuenta la historia de lo que pasó a los hijos de Aarón, en el versículo 8, ya después de que esos hijos fueron muertos por haber ofrecido un fuego allí extraño que el Señor no pidió, dice en el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión. Muy posiblemente estos sacerdotes no estaban sobrios, porque el Señor está haciendo una aclaración después de que ellos murieron y dando un consejo y una advertencia y una sentencia. Cuando entréis al tabernáculo de reunión, no beberéis vino ni sidra, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo sano y lo profano, entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Cuando una persona no está sobria, no puede discernir, y por eso comete muchos errores y torpezas. Muy posiblemente los hijos de Aarón estaban en esa situación. Entonces, ¿cuál es
una de las enseñanzas, porque hay muchas enseñanzas en este capítulo, como en todo lo de la Biblia. Una enseñanza. Nosotros, según la misma palabra de Dios, lo que está allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, somos escogidos, somos linaje, somos sacerdotes. No podemos, y esta es la enseñanza, no podemos hacer lo mismo que hicieron los hijos de Aarón. Después de que nos han dado el estatus que tenemos, el Señor nos ha dado el estatus que tenemos, nos ha comprado, nos ha santificado, su palabra. No podemos ir a hacer lo que hicieron estos sacerdotes, por lo cual ellos perdieron su investidura, perdieron el sitial que les habían dado, perdieron todo y perdieron la vida. Nosotros no podemos hacer sino la voluntad del Señor, lo que Él nos manda a hacer. Él nos manda a hacer algo muy específico y en todas las partes y cualquier recodo de la palabra de Dios en la Biblia dice qué es lo que tenemos que hacer. Podríamos poner un ejemplo. Nosotros no podemos hablar mal de un hermano, no podemos jamás, nunca hablar mal de la iglesia porque estaríamos hablando del cuerpo de Dios. No podemos criticarlo. No podemos hacer cosas que el Señor no nos indique que hagamos. Es muy claro cuando dice que el trabajo nuestro es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Contar las maravillas del Señor, vivir de acuerdo a sus preceptos y no querer construir un Dios a nuestra medida y hacer las cosas como nosotros queramos. Razón por la que los hijos de Aarón tuvieron aquel final trágico y triste. Y que nos sirva de ejemplo, hermanos, que nos sirva de ejemplo cada vez que nosotros queramos hacer algo o nos lleven, quieran influir en nosotros para que hagamos algo que no es debido. Tomemos eso como práctica, que somos sacerdocio, santo linaje, escogido un pueblo santo, y no podemos hacer. Tomemos el ejemplo de los hijos de Aarón y que nunca desaparezca de nuestras mentes y de nuestros corazones esa enseñanza tan grande que el Señor nos coloca aquí al final de su capítulo. Santificaré el tabernáculo de reunión. Allí me reuniré con ellos para hablaros allí y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. A nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, de ese mercado de esclavos donde nos vendían por cualquier precio. No teníamos nacionalidad, no teníamos dignidad. Yo Jehová su Dios. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, Creador de todas las cosas, Creador del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador nuestro. Gracias, Señor, te damos porque siempre tienes un mensaje para nosotros, siempre nos hablas. Eres bueno y quieres que estemos contigo, Señor, cerca de ti, en tu pecho, muy cerca de tu corazón. Permita, Señor, que algunos hermanos que por alguna razón, algún motivo, alguna circunstancia no están hoy con nosotros, que ellos puedan recapacitar y se den cuenta que fueron comprados por un precio muy alto y que no vale la pena estar apartado de tu tabernáculo, estar apartado de tu cuerpo. Permite, Señor, que estos hermanos reaccionen y vuelvan al camino del que tienen que andar, en tu senda, Señor. Te lo pedimos, cuídanos, protégenos
y no permitas que nos alejemos de ti. No permitas que se pierda ese sacerdocio que usted nos ha dado, esa identidad que usted nos ha dado, esa ciudadanía que tenemos en usted. Bendícenos y es en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, en quien te oramos. Amén.